El proceso electoral en Bolivia de este año va a marcar el final de una etapa iniciada por el MAS en el año 2005, cuando Evo Morales llegó al poder e inició un proceso de transformaciones que tuvieron un alto impacto en la calidad de vida de los bolivianos. Evo Morales, durante estos últimos 5 años, se enfrentó al actual mandatario designado por él, Luis Arce, y esto terminó con la fractura del bloque del MAS y de la izquierda boliviana. Los dos partidos que llegaron al balotaje amenazan con desandar gran parte de las conquistas logradas, y esto se da además en una crisis económica agravada por la declinación de exportaciones de gas y la falta de dólares para encarar las importaciones que necesita la economía boliviana para funcionar normalmente. Vamos a hablar sobre esto con Adriana Salvatierra. Ella fue presidenta del Senado durante el gobierno de Evo Morales y es una militante activa del evismo que propuso para estas elecciones una estrategia de voto nulo. Pero antes te voy a pedir que le des OK, que le des me gusta al video y que sigas a Cabeza de Pescado en las redes. ¿Cuál es la lectura o cuáles son los principales elementos o factores de la lectura que hacen del resultado de las elecciones? A ver, yo creo que las elecciones se dieron en tres contextos principales marcados. El primero de ellos es la crisis económica, una crisis económica que tocó, como decía Perón, la fibra más sensible del ser humano, que es el bolsillo, con niveles de inflación que escaparon del control del gobierno y de las estimaciones del gobierno. Para este año, por ejemplo, para el 2025 se pensaba que la inflación iba a alcanzar a nivel anual o en una medición anual 7.5%, ya ahora va en el orden del 17% y se calcula que hasta fin de año va a llegar a 27% la inflación acumulada. Niveles de pérdida del poder adquisitivo que rondan más del 50% del salario de los trabajadores, de los que todavía tienen salario. Una contracción económica que no tiene otra referencia reciente más que hasta hace unos 40 años, y los niveles de inflación son similares a los que teníamos hace 25 años. Entonces es un contexto económicamente muy complejo para la ciudadanía. Lo segundo es que es un periodo también o un contexto de desinstitucionalización del Estado, donde el órgano judicial entró a dirimir elementos políticos que no se permitieron dirimir democráticamente. Esto no solamente porque se apropió Luis Arce del partido, del MAS-IPCP, a través de sentencias judiciales, sino que con sentencias judiciales empezó a ordenar todo el escenario político, marcando el tercer elemento con mayor incidencia, que es la proscripción del espacio político más grande dentro de la izquierda y del movimiento popular en Bolivia, la proscripción de Evo Morales. Y eso significó también un daño tremendo a la legitimidad de la democracia, tal cual muestran los resultados electorales del 17 de agosto. Ese proceso, eso fue un proceso, se lo había detectado años antes a este periodo electoral, tanto desde el gobierno como desde la conducción del MAS y de la izquierda en general. O sea, ¿qué pasó que no se pudo evitar ese desenlace? Bueno, por un lado, todo fue oportunamente señalado, afortunadamente. Evo Morales rayó la cancha ya en septiembre del 2022. Porque empezamos a ver que la conducción económica del gobierno no representaba la continuidad del capital político construido, del modelo económico construido en la gestión de los 14 años de Evo. ¿Por qué? Primero, en materia de litio, se abandonó el proceso de industrialización. Nosotros hasta el 2019, mientras Chile y Argentina avanzaban solamente en el marco de la extracción de la materia prima, que es el carbonato de litio, nosotros ya estábamos avanzando en proyectos piloto de cátodos, materiales catódicos, y de baterías de ion litio. Nosotros, a diferencia de Chile y Argentina, ya estábamos avanzando en ese sentido. Ese proceso se interrumpió con el golpe de Estado y finalmente solo entregamos la planta industrial de cloruro de potasio y la planta industrial de carbonato de litio quedó en proceso de construcción. Se paralizó con el golpe de Estado y Nobleza obliga a reconocer que la pandemia también incidió allí.
Esperábamos que Luis Arce retome ese proceso de industrialización, sin embargo no lo hizo. El 2021 decidió experimentar con lo que denominan nuevas tecnologías de extracción directa, prometiendo que al 2025 íbamos a producir 100.000 toneladas de carbonato de litio. Desestimó la continuidad de la construcción de las plantas industriales y hoy no tenemos más que las plantas que quedaron de la gestión de Evo Morales. ¿En qué repercute eso? Bueno, mientras Chile ganó entre 2022 y 2023 $13.000 millones y Argentina 6.000 u 8.000 por extracción de carbonato de litio, Bolivia no llegó ni siquiera a los 500 millones. Y eso se debe principalmente a esto, a que se abandonó el modelo de industrialización que se había diseñado en la gestión de Evo Morales. Situación similar vivimos en el ámbito energético, donde se había ya avanzado en la apertura de mercados con países limítrofes para exportar energía, y esto también fue dejado de lado y pospuesto, no solo con la negativa de continuar o de recuperar el Ministerio de Energía como eje rector del proceso de transición energética, sino también debilitando la posibilidad de que el Estado pueda generar más recursos. Y así con otras áreas, inversión pública también, un gran pilar del Estado, un gran pilar de la economía plural era la capacidad del Estado de movilizar otros sectores a través de la inversión pública. Evo Morales logró hacer pasar la inversión pública de $600 millones a casi $6.000 millones, ejecutada además. Y vimos que en la gestión de Luis Arce esto constantemente se encontraba con un techo que en términos de ejecución nunca superaba los 2.600, los 4 años consecutivos. A eso Evo le denominó políticas de contracción económica, porque no sabemos si en nombre de contener la inflación o de contener el déficit fiscal, pero tenían un techo constante. Y esas observaciones las presentamos oportunamente, sumadas a otras de corrupción que involucran a su entorno familiar y sumadas a otras de narcotráfico, donde Evo Morales presentó formalmente la denuncia penal. Sin embargo, por presión del gobierno, esas denuncias fueron desestimadas. ¿Y cómo se dio el proceso políticamente dentro del MAS? Porque ahí vos me enumerás una serie de cuestiones que tienen que ver con política económica, con capacidad de gestión, pero Evo Morales y Lucho Arce habían compartido un gobierno exitoso, y se supone, o uno podría presuponer, que tenían la posibilidad, la capacidad de coordinar políticamente al movimiento como para ejecutar esas políticas económicas o evitar ese proceso de desgaste. Y lo que pasa es que la conducción, eso muestra la necesidad de una conducción política clara, ¿no? Luis Arce fue un buen ministro de Economía cuando tenía un buen presidente que estaba guiando, digamos, en términos globales, la planificación del Estado en torno a la economía, en torno a las políticas sociales, el rumbo político del Estado también, pero la perspectiva del proyecto político, la perspectiva histórica. En términos de gestión política, bueno, al principio, como corresponde, hicimos nuestras observaciones a la interna, llegó un momento en el que Evo dirigió además cartas especiales dirigidas al presidente Luis Arce, todas desestimadas. Lo dijimos en el espacio interno y bueno, cuando empezó a ser molesto para Luis Arce el espacio interno, las críticas en el espacio interno, se anularon esos espacios de discusión interna y se pasó ya a intentar dirimir políticamente todo, no a través de mecanismos democráticos. Te doy un ejemplo de desinstitucionalización. La Asamblea Legislativa tendría que haber desarrollado procesos de interpelación y estas fueron suspendidas por la decisión de un juez. Y eso nosotros lo observamos oportunamente porque, claro, el primer reflejo de fractura fue precisamente la bancada parlamentaria de lo que fue el MAS y PCP, que empezó con 55%, más de la mitad del Parlamento, y esa bancada llegó un momento donde se divide, Luis Arce pierde gobernabilidad y en vez de obtener o dirimir elementos o legitimar sus políticas públicas con leyes, las empezó a legitimar con sentencias. Lo observamos. Luego vino la prórroga de los magistrados. También lo observamos, porque esa prórroga estuvo acompañada de un aval político del gobierno que en una devolución de favores, mientras promovía la prórroga ilegal de magistrados que tendrían que haber estado 6 años, se prorrogaron hasta el día de hoy varios de ellos. Eso estuvo acompañado de que los días siguientes de la prórroga presentaron la primera sentencia con la que buscaron proscribir a Evo Morales.
Luego, con sentencias judiciales, nos arrebataron la conducción del partido y se quedaron con sentencias judiciales con el MAS. ¿Qué resultado político yo veo de eso? El vaciamiento de la legitimidad y del capital político del MAS. Luis Arce ganó las elecciones del 2020 con el 55%. Cuando intenta presentarse nuevamente a la reelección, la primera encuesta que sale lo ubica con el 1%. Algo habrá pasado, que pasaste del 55 al 1, y eso lo tendrán que explicar sus asesores. Y durante todo este proceso hubo intentos de negociación, de construcción política para revertir ese proceso de desintegración del movimiento. ¿Y qué pasó con esos intentos, si los hubo? Sí, se planteó dirimir democráticamente el escenario interno a través de elecciones primarias. Se planteó primero que sean elecciones primarias cerradas a la militancia, porque nosotros somos, bueno, el MAS era, yo ya no estoy en el MAS militando, renuncié a mi militancia en el MAS, pero el MAS tenía más de 1 millón de militantes inscritos en el país. Es el partido más grande que hay. Y se planteó que existan elecciones primarias. El gobierno negoció con la oposición que esas primarias sean eliminadas. En la Asamblea Legislativa, Andrónico Rodríguez viabilizó que mediante ley se eliminen las elecciones primarias a solicitud de los partidos y del órgano electoral, y eso imposibilitó que se dirima democráticamente el escenario interno. Evo Morales también planteó que se haga una elección primaria abierta, como en Argentina, y el gobierno nuevamente se negó. ¿Qué es lo que yo hoy traigo a colación con los resultados del voto nulo? Claramente Evo es el vencedor del escenario político interno. O sea, Evo Morales con el voto nulo alcanza casi el 20%. Andrónico, que al principio consideraba que podía ganar la elección, luego cambió la estrategia y dijo que todo era diseñado para tener una bancada de resistencia. Finalmente se quedó con no el 8, sino el 6% si se descuenta el voto nulo. Y el MAS, por 1/10 de voto, no pierde la personería jurídica y Luis Arce no se pudo presentar. Entonces, si hoy yo traslado eso de cómo se intentó dirimir democráticamente la interna, claramente el ganador de las internas dentro del movimiento al socialismo, dentro del bloque popular, hubiera sido Evo Morales. Bien. Y el resultado electoral hoy hubiera sido otro. ¿Y qué lectura o qué se puede esperar o qué proyectás de los candidatos que ganaron y están en segunda vuelta? Yo creo que, a ver, hay dos fenómenos y lo tomo también de forma autocrítica. Creo que la gran mayoría de los actores políticos, incluida una parte también nuestra, cuando hablaba de la crisis económica, hablaba desde la macroeconomía. Y esto que Máximo alguna vez dijo, ¿no? De cómo se cerraba la planilla con la gente afuera. Y la habilidad de un candidato vicepresidencial, que es Edman Lara, este policía que hoy ha removido el escenario político, es tomar el lenguaje que siempre tuvo Evo Morales de poner primero a la gente. Claro, en el caso de él con mucha demagogia, porque es muy difícil que sus promesas electorales se cumplan, pero él habla a la gente. Mientras los políticos estaban hablando del cierre del déficit fiscal, de la eliminación de las subvenciones, de cómo se realizaba una reingeniería del aparato público para que los números cierren, este tipo estaba diciéndole a la gente, bueno, la pérdida del poder adquisitivo lo vamos a solucionar con mayor presencia del Estado. Entonces, creo que aún incluso parte de la izquierda creyó que había perdido el debate público sobre la presencia del Estado en la economía, y la emergencia de esta candidatura nos demuestra que no, de que incluso en crisis la gente quiere presencia del Estado para solucionar los problemas cotidianos que tiene. En el censo hace poco salió que 7 de cada 10 bolivianos utilizan el sistema público de salud, así de deficiente como está actualmente. Entonces, yo creo que explico por ahí la emergencia de esta candidatura electoral. Y por otro lado, la candidatura de derecha, de extrema derecha, de Jorge Quiroga, que habla abiertamente de recurrir al Fondo Monetario Internacional, de achicar la presencia del Estado en la economía, de privatizar las empresas públicas, pero que tiene, digamos, muy poco margen de crecimiento electoral
porque tiene que entrar a disputar el electorado pendiente, que es mayoritariamente el del campo popular. Si fuera boliviano y te acabo de escuchar y me toca votar, votaría a Paz y no a Tuto Quiroga. Vos. Pero en base a lo que dijiste, como que podría ser un mal menor, pero... Es que yo no creo en la política del mal menor. Okay. Nosotros llamamos a votar nulo en la primera vuelta y lo hicimos principalmente porque, más allá de las diferencias políticas internas, ninguna candidatura realmente representaba la continuidad del proyecto político que durante 14 años al país le garantizó crecimiento, estabilidad, democratización de la riqueza, inclusión social. Y cuando llamamos a votar nulo, claro, muchos decían que era una pelea de egos, que por qué Evo Morales no apoyaba la candidatura de Andrónico Rodríguez. Y la verdad es que Andrónico decidió apartarse de nuestro movimiento, iniciar su propia candidatura en términos individuales y se lo dejó que él siga con su aspiración individual. Nosotros en este esfuerzo de mantener la unidad llamamos a votar nulo y el tiempo nos dio la razón. Si hubiera sido si hubiera sido esas las elecciones primarias, probablemente lo más seguro es que Evo las hubiera ganado, y si hubiera sido una elección con Evo participando, probablemente Evo Morales hubiera ganado la elección. Pero bueno, Andrónico siguió esa ruta de hacerle el juego a la proscripción política, a esta farsa electoral que nosotros llamamos, y los resultados están ahí. Después de 14 años de Evo, después más lo que vino después, ¿qué cambió en la sociedad boliviana? Uy, es que yo no te puedo decir que Luis Arce fue la continuidad de Evo Morales. Después del proceso que significó la llegada del MAS al poder, en el mundo se habla de los avances sociales. ¿Cómo va a pesar eso? ¿Qué papel va a jugar eso en el futuro del país? Yo creo que hay algo innegable para la izquierda, para la derecha, para la población en general, que es ese profundo proceso de inclusión social que se hizo. Que todavía el mundo de la candidatura de Jorge Quiroga no lo entiende, y quizás la candidatura de Rodrigo Paz hábilmente lo manipula, pero no lo representa. Y por eso yo tampoco me siento invitada a votar por esa candidatura. Pero en el caso de Jorge Quiroga, él de verdad cree que los bolivianos que la historia consiste en un péndulo entre izquierda y derecha en Bolivia, cuando creo que la síntesis del proceso boliviano fue más allá. Y las elecciones te dan cuenta de ello. O sea, a ver, nadie quiere renunciar a ese proceso de inclusión social que implicó que grandes mayorías que antes no tenían un carnet de identidad, por tanto no tenían acceso a la propiedad, acceso a la salud, acceso a la educación, nadie quiere que esas conquistas que tuvimos retrocedan. El capital, digamos, en términos económicos, los capitales dejaron de tener necesariamente la tez blanca. En ese proceso de democratización de la riqueza también se amplió la capacidad de consumo de sectores que antes no podían acceder, por ejemplo, a una vivienda propia, no podían acceder a elementos de consumo hasta tecnológicos. Y el gran desafío nuestro, y creo que ahí estuvo nuestra deficiencia, es en no lograr comprender que no solamente habías aumentado la capacidad de consumo, sino que detrás de eso habían derechos conquistados. Pero bueno, insisto, creo que esos avances de inclusión son algo de lo que difícilmente se puede retroceder. Y hay cosas en las que no se va a poder retroceder porque también pusimos algunos postes. Por ejemplo, la participación política de las mujeres. O sea, nosotros fuimos el primer país en América Latina en constitucionalizar la necesidad de la equidad, en legalizar la paridad y en establecerlo como un principio sin el cual no pueden participar los partidos políticos en una elección. Y ese es un avance muy importante que trascendió a toda la composición del Estado. Por supuesto que falta en el Ejecutivo, en el Judicial, en ambos poderes,
pero tenemos un gran avance a nivel de órganos legislativos en todos los niveles de gobierno nacional y subnacionales. Y en la acción política, a corto o a mediano plazo, con un gobierno de derecha, ¿cuál va a ser la estrategia del levismo? Bueno, tenemos que ver cómo avanza el gobierno también, ¿no? O sea, claramente es un gobierno que no representa los principios que históricamente hemos defendido, porque esto de capitalismo popular a mí me suena a nada en el fondo, pero y hay planteamientos muy contradictorios, pero creo que es importante ver cómo avanza la gestión pública, defender estas conquistas que hemos dicho, la inclusión, la paridad y la participación de mujeres, las grandes conquistas democráticas, la participación del Estado y la soberanía del Estado en los recursos naturales y en sus empresas estratégicas. Insisto, la participación del Estado en la economía y defendiendo esos principios, pues esas serán nuestras banderas para encarar la siguiente gestión. Te quería preguntar sobre una cuestión que mencionaste, es un poco cambiando de tema, pero el Poder Judicial. El Poder Judicial en su momento habilitó a Evo para que sea candidato. Después, durante el gobierno de Arce, teóricamente lo volvió a inhabilitar. Durante la dictadura de Áñez, se prestó a una persecución política de dirigentes y miembros del MAS o del gobierno anterior. Una vez que asumió Lucho Arce, avanzaron los procesos, parcialmente tal vez, sobre Camacho, sobre Áñez. Ahora que pasaron las elecciones, los liberan. La libertad. Entonces, ¿qué pasa con el Poder Judicial en Bolivia? Lo que pasa con el Poder Judicial en toda Latinoamérica. O sea, los poderes judiciales son también una expresión de una construcción histórica donde las clases dominantes también han sido determinantes en la conformación del poder político y judicial. Por eso es que cuando tú hablas de reforma judicial, muchos lo discutimos desde el ombligo, desde lo nacional, ¿no? Pero este debate también está presente en México, también está presente en Colombia, porque los poderes judiciales representan también los intereses de las clases dominantes y representan también, en cierta medida, la tensión y la correlación de fuerzas que puede existir en un campo político o en una coyuntura nacional. Nosotros intentamos, hoy miro en perspectiva autocrítica, luego de más de 10 años de la aprobación de nuestra nueva Constitución, creo que el haber viabilizado la elección de las altas magistraturas permitió democratizar la toma de decisiones en torno a las altas magistraturas, a quienes están en esos espacios. Permitió democratizar también esos escenarios, tomando en cuenta que ya no solamente van a estar allí los mismos apellidos, las mismas familias, los mismos grupos de poder, pero no fue la solución. La solución estaba de la mano de discutir las normas que continúan vigentes incluso desde la dictadura. El Código Penal, que intentamos reformarlo en el 2017 y que tuvimos que dar marcha atrás, el Código Penal está vigente desde la dictadura del general Banzer. Es un código que está pensado desde el ámbito punitivo y no desde la reparación del daño cuando ocurre una acción enmarcada o un delito, digamos, un tipo penal. Entonces, creo que la reforma judicial debe ser tomada como un debate en términos institucionales mucho más amplio y con un mayor compromiso. No le va a interesar a ninguna fuerza política porque igual siempre se considera un brazo operativo del poder. Y esto independiente del cual sean los temas. Entonces, yo creo que hay que buscar nuevos mecanismos para que la justicia responda cada vez más a principios y a nuevas normas que a la coyuntura política y a la correlación de fuerzas. Me contaste, digamos, las acciones, la planificación económica que Evo quería llevar adelante con Arce, o que Evo quería que Arce llevara adelante en la presidencia para resolver el tema del declinamiento de producción de gas y para resolver esa crisis económica que se venía gestando. ¿Esa es la solución o qué otras cosas se discuten a nivel de modelo económico
en el levismo con respecto a Bolivia? O sea, nosotros tenemos un principio que es entender que un Estado soberano sobre sus recursos naturales y estratégicos, sobre sus empresas públicas, un Estado presente en la economía, es el que tiene la capacidad después de desplegar un conjunto de responsabilidades, si quieres verlo así. O sea, solo un Estado, no te digo fuerte en términos impositivos, sino con presencia en, por ejemplo, las exportaciones. Claramente en el gobierno de Luis Arce las exportaciones de gas disminuyeron. Eso implicó una menor participación del Estado en la economía. En los tiempos de Evo Morales, la participación del Estado en las exportaciones incluso bordeó el 50%. 50% de exportaciones públicas, 50% de exportaciones privadas. Hoy la relación es 19-81. Perdón, sí, 19-81. Eso quiere, o si quieres 20-80, digamos. Eso quiere decir que el Estado disminuyó su participación en la economía al no poder poner los dólares en la economía, porque las exportaciones estatales son las que te traen los dólares y por tanto te garantizan la fortaleza de las reservas internacionales. Al no poder poner los dólares en la economía, pierde el control del tipo de cambio. Se abre un cambio paralelo, que es el que tenemos desde 2023. Cuando se abre un cambio paralelo, no existe un control, no puede controlar el Estado, por ejemplo, ya el precio de los productos importados. Entonces ahí perdés el control también de los precios del mercado interno. Si a eso le sumás que además en la gestión de Luis Arce durante 4 años consecutivos la inversión pública no supera el techo de los 2.600 millones de dólares y por tanto no hay movimiento económico y se pierde el motor principal de la dinámica económica que es la inversión pública, pues tenés el colapso que tenés ahora. Eso nos lleva a nosotros a mirar qué principios se han vulnerado. Se vulneró el principio de la participación del Estado en la economía, del Estado que podía garantizar estabilidad económica y del Estado que podía además, con ese peso y con esa espalda garantizar estabilidad económica, poder redistribuir la riqueza. Si el Estado no puede garantizar su participación en la economía, no va a poder estabilizarla, no va a poder democratizar la riqueza, ni va a poder continuar sosteniendo su participación en áreas estratégicas. Entonces, esos pilares que se vulneraron también son los pilares en los que nosotros creemos que deben ser retomados como perspectiva hacia la siguiente gestión de gobierno. No es menos Estado el que va a garantizar salir de la crisis, sino más Estado, como sucede en todas las crisis del mundo. Cada vez que existió una crisis global, han estado presentes los Estados para nuevamente estabilizar la economía. Eso significa que vamos a repetir los errores de Luis Arce en torno a industrializar la papa o la yuca, no. O sea, el principal error de Luis Arce fue distorsionar el sentido de la industrialización, compitiendo o intentando hacer igual o mejor lo que ya hacían los privados. Siempre damos el ejemplo irrisorio de la fábrica estatal de papa frita, que era así. Luis Arce promovió una fábrica estatal de papa frita, cuando ya hay un montón de industrias nacionales que lo están haciendo, un montón de sectores privados nacionales que lo están haciendo, y distorsionó el sentido. No pasa porque el Estado compita y haga un poco mejor las cosas que ya son parte de las iniciativas privadas, sino que el Estado entre en sectores estratégicos de la economía para generar un excedente que le permita tener una mayor participación y cumplir sus roles. Durante el gobierno del MAS, ¿qué pasa en Bolivia con el enfrentamiento regional entre Occidente y Oriente? O sea, es histórico, viene desde la construcción del país. Pero eso se transformó, se agravó durante la construcción política de Evo como líder nacional. Yo creo que yo soy cruceña, sí. Soy camba. Es muy difícil además ser camba y pertenecer a lo que cuando antes pertenecíamos al MAS, okay. A la izquierda. El por qué es mi pregunta, ¿por qué es muy difícil? Y porque acá las clases dominantes en Santa Cruz han logrado exitosamente trasladar
esta lógica política conservadora y han logrado que las clases populares se apropien de ella. La defensa de la tierra para los cruceños. Los cruceños somos el departamento que menos propiedad tiene, por ejemplo, en el acceso a vivienda. Por el nivel de crecimiento también que tenemos exponencial. Pero bueno, hasta el más pobre te defiende la tierra de los cruceños, ¿no? Contra el avasallamiento. Y es como, ¿qué defendés? Que no tenés tierra ni debajo de las uñas. O sea, es la construcción de un relato. Pero que se aborda no es solamente el relato, porque se construye desde la identidad. Porque si tú eres cruceño, estás obligado a defender los intereses. Hizo piel, digamos. Claro, hizo piel porque vos tenés, es muy complejo explicarlo, pero está asociado también a la identidad. Las clases dominantes han logrado que tú, por identidad, te sientas obligado a defender sus intereses, no los tuyos. Porque probablemente vos no tenés tierra, no tenés casa, no tenés perro que te ladre, sí, pero seguís defendiendo el discurso y el relato oficialista de las clases dominantes que tienen un núcleo articulador ideológico que es el Comité Pro Santa Cruz. Pero bueno, a lo que me decías sobre un momento de tensión, porque precisamente a partir del apropiarse de la identidad cruceña y construir una narrativa desde la identidad cruceña confrontada con el Estado, hubo un momento en el que aquí se habló de autonomía como alternativa o como proyecto antagónico al Estado plurinacional. Yo creo que eso fue dirimido de muchas formas. Una de ellas fue democrática, otra de ellas fue también, que fue a través del referéndum revocatorio del 2008, que Evo ganó con el 67%. En Occidente, tanto el gobernador de La Paz y de Cochabamba perdieron y fueron revocados, pero la mayoría de los gobernadores de la Media Luna se ratificaron. Y también hubo ahí un tema de confrontación casi violenta, ¿no? O sea, cuando fue la toma de instituciones, la masacre del Porvenir, todo ese periodo altamente complejo, pero que fue finalmente dirimido, sintetizado en la nueva Constitución Política del Estado, que ganó con el 64%, y con un Estado plurinacional que a este proyecto que se consideraba antagónico al Estado plurinacional, que era el modelo autonómico para el Estado, lo asume. Yo tengo mis observaciones sobre cómo lo asumió. Creo que finalmente la autonomía no cuenta con las herramientas suficientes para desplegar sus atribuciones. Pero creo que independiente del gobierno, sea Evo Morales, sea Luis Arce, fue Yanine Áñez también, y va a ser el siguiente gobierno, de quien sea, va a continuar con esta lógica de dirigir la política del país desde el centralismo, porque el Estado es así. Ahora, es necesario progresivamente ir avanzando en una mayor descentralización que ponga en el centro nuevamente a la gente, ¿no? O sea, no es una mayor descentralización para definir, como quería aquí el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es que el gobierno departamental de Santa Cruz sea el que dote o no dote tierras, por ejemplo. Porque esos son los intereses de las clases dominantes. Claro. No es que nosotros vamos a emitir un pasaporte propio, somos parte de una nación. Sí. No es que tengamos moneda propia, somos parte de una nación. No es que tengamos una policía propia, somos parte de una nación. Entonces, yo creo que hay que pensar la autonomía no desde el interés de las clases dominantes y sus privilegios, sino desde cómo atendemos mejor las necesidades de la gente. Salud, educación, acceso a más derechos. ¿Hay efecto Milei en la política boliviana? Creo que había allí un germen que fue antisistémico en 2019 con Chi, pero no había este contexto de crisis, entonces no fue tan alto. Luego eso se reordenó el 2020 porque la crisis sanitaria y el golpe de Estado volvieron a acomodar las cosas en su lugar, y por eso el MAS ganó con el 55%. La crisis económica y este proceso de implosión interna del MAS también estaba ahí, digamos, fermentándose algo, germinando algo en la candidatura de Jaime Dum.
Y finalmente se expresa en la candidatura de Lara como vicepresidente. Pero creo que no tiene mucha perspectiva en el largo plazo. ¿Por qué? Por lo que te decía al principio cuando hablábamos del resultado electoral. Yo creo que aún con la crisis, la gente no es que no quiera más Estado. O sea, necesita al Estado y es consciente de que para acceder a la salud, el médico lo paga el Estado. Para acceder a la educación, el profesor lo paga el Estado. Para los bonos y las rentas sociales de personas que ya no pueden trabajar o que no pueden trabajar y producir económicamente como lo hace otra gran parte de la población, también tiene que estar el Estado presente. Entonces, yo creo que eso va a tener corto alcance en la medida en que esto que decíamos, no, los postes que ha puesto este proyecto político de inclusión, pero también la presencia del Estado en la economía, todavía continúan siendo elementos centrales en el horizonte de época de las personas. Bien. ¿Cómo te ves vos políticamente en el futuro? Sigo militando en el mismo espacio. Yo soy militante desde mis 16 años, asumí la responsabilidad pública a los 25 hasta los 30 y sigo aquí, tengo 36 y ruego de verdad tener siempre tener claridad de la perspectiva histórica de las cosas y mantenerme coherente y firme en el mismo lugar de la vida. Después, los militantes tenemos que estar preparados para asumir cualquier responsabilidad en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias.